Y arranca el pase de que habla el país. Los saluda el señor Nicolás Lantos. ¿Cómo andan, Lantos? ¿Qué tal? Buen día, caballero. Buen día Sandita. a todos y todas. Bienvenido. ¿Cómo andan? Los extrañé un poquito. Vos decís. Tira. ¿Podés contar dónde estuviste o no podés contar? Sí, estuve en Montevideo, donde fui a celebrar el cumpleaños número 40 de mi gran amigo Ernesto Tavares. ¿Ya 40? ¿Viste? Estamos grandes. Y Ese fue hijo- medio, el o sea, fue medio de imprevisto, de sorpresa. Otro amigo que iba allí sobre 4 ruedas me dijo, hay lugar en el auto, ¿quieren venir? Y no Allá pudimos ¿Por qué evitarlo. no? Claro. Sí, No ¿y en pudimos serio está evitarlo. salada el agua? En serio está saliendo, sí. ¿Sale agua salada? Te la abrí la canilla y sale agua. Es increíble, eso lo estaba pensando allá. ¿Se imaginan lo que sería la Argentina si por un error o falta de previsión estatal no hubiera agua potable en las canillas y hubiera escasez de agua mineral en los supermercados y racionamiento? No puedo llevar más de 4 botellas, más de 2 bidones. El acabose. Tendríamos los medios de comunicación por poco pidiendo una intervención de los Marines que caigan en paracaídas y la gente en la calle con razón. Bueno, allá no, allá se incorporó todo Tranqui. a la normalidad. Obviamente que es motivo de queja, es motivo de preocupación y de esperar que llueva, que es lo que está retrasando el regreso a la normalidad. Pero no hay un malestar cívico. Por como eso se- ellos pueden hacer pasos amistosas. Y acá son más difíciles. No, pero Pero agua aparte, salada. aparte sigue, escúchame, los medios acá siguen entrevistando a Luis Lacalle Pou como si fuera un gurú Sí. que le puede explicar a todos cómo hay que gobernar. Y el tipo no puede garantizar que haya agua en la canilla, ¿no? Y Está bien el, eso. y el tipo va a cualquier cumbre y parece que tiene, le puede explicar a todos los presidentes, a Lula, a Alberto, todo lo que tienen que hacer, ¿no? Que están haciendo mal. O sea que a la calle Puebla engancharon a alguien de mucha intimidad, el jefe de la custodia presidencial, que vendía cosas de la torre ejecutiva, que es la casa de gobierno. Ujú. Vendía pasaporte a banda de narcotraficantes, Sí. etcétera, etcétera. Y ahora una de las principales espadas, la principal espada legislativa del Partido Nacional, que es el partido de la calle Pou, tuvo que Penades. desaforado por el 100% por el pleno, digamos, del Congreso por abuso de menores. Sí, así es. Y Así el es. Pepín no te lo cruzaste. No Ah. tuve la fortuna, lamentablemente, de cruzármelo a Pepín, pero bueno, pude comprobar eso, ¿no? Hay muchas cosas que se ven desde acá con una lupa bueno, que son muy relativas. Todos los países tienen sus problemas, también tienen sus cuestiones virtuosas, Claro. y Uruguay no es una excepción en ese sentido, más allá de que acá muchas veces se lo plantee como un ejemplo para todas las cosas, más allá además de que no hay punto de comparación. Eso también me daba cuenta cuando uno entraba en un supermercado uruguayo o en un comercio uruguayo. Uruguay prácticamente no tiene una industria nacional. La fuente de trabajo de los uruguayos no dependen Claro. del desarrollo de un sector manufacturero o de valor agregado, sino más bien de una economía de servicios, sobre todo en la ciudad. Después el campo, obviamente, que tiene su potencial. Entonces, cualquier intento de hacernos creer que aplicar las recetas de Uruguay nos llevaría por un buen camino, en realidad parte de un profundo desconocimiento de la realidad argentina o, tiendo a creer yo, de la mala fe. De la mala fe. Pero cuéntenme ustedes un poco, ¿qué novedades ha habido? Me imagino que no muchas, me fui apenas 4 días. Sibeira. Eh, Como todo, ¿viste? ¿Qué Casi novedad se eso? rompe todo, pero Sí. no. Tal cual, ¿qué pasó? Yo estoy Es un resumen. sorprendido porque hace muchos meses que estamos con la polémica o la discusión paso sí, sí. paso no. Terrible, sí. Y no, parece que no se resuelve y va a llegar el día que hay que firmar si hay paso o no hay paso. Cuántas candidaturas se presentan y estamos igual, ¿no? Estamos 9 de junio ya. Sí, el miércoles que viene hay que definir en principio las alianzas, los marcos de alianza que van a presentarse a elecciones, y en ese sentido estamos viendo ahora en vivo la conferencia de prensa de Juntos por el Cambio sin el Sí. bullrichismo y el macrismo. Me llama la atención
que hablan de Nosotros somos la paz, enfocando a José Luis Espert, un hombre que propone dispararle a los que cortan una calle, y hablan de una conjunción de valores. Supongo que los valores son ese, dispararle a la gente que comete un delito, la pena de muerte, ahorrándose cualquier tipo de trámite judicial. Sí, y le decíamos también unido, ¿no?, a lo que anunciaba Elisa Carrió, bueno, que compartíamos ayer, esta instalación de un candidato o de una figura que claramente no representa más que eso, porque hasta ahora no nos pudo hablar más que de eso. Sí, a ver, la conferencia de prensa ahora se está haciendo en Recoleta, arrancó recontra puntual. Es llamativo porque te ves a los presidentes de todos los partidos o a los referentes máximos de todos los partidos. Ahora está hablando Maximiliano Ferraro de la coalición cívica, que dice que eligieron fortalecer la unidad. Está Gerardo Morales, que fue quien abrió esta conferencia de prensa. Está también José Luis Espert en el medio, ¿sí?, como la nueva gran incorporación, que evidentemente ganó un lugar en la mesa y ahora toma la palabra en la mesa chica de toma de decisión de Juntos por el Cambio, porque esta pareciera ser la nueva mesa nacional de los presidentes de partidos con representación nacional. Miguel Ángel Pichetto por parte del peronismo, y lo que es llamativo es que no está Federico Angelini, que es el presidente del PRO, sino que está Eduardo Machiavelli, el secretario general, que se da la particularidad que ninguno de los dos responde al mismo sector. Federico Angelini es macrista, bullrichista, y Eduardo Machiavelli es larretista 100%, ¿no? Y acaba de decir que este es un capítulo, la sumatoria de José Luis Espert, en la tarea de la ampliación. Por lo tanto, me imagino que están esperando seguir incorporando a más personas. Lo que me decían anoche es que que Angelini, que no solamente es presidente del PRO, sino también precandidato a vicegobernador en la provincia de Santa Fe en la fórmula de Carolina Lozada, y tiene una interna bastante difícil frente a Maximiliano Puyaro. Hoy va a estar en su provincia haciendo campaña y recorriendo Agroactiva, ¿no? Sí. Entonces tenía temas en agenda que por ahí le impedían estar. Agroactiva, muy popular como excusa para no ir a lugares, porque la usó Angelini hoy, también la usó Perotti. El otro. Se ve que les viene muy bien tener ahí esa cuestión abierta. Sí. A ver, hay un par de cuestiones. En principio ya, me acuerdo que hace casi 2 meses, un mes y pico, ¿cuándo fue que Larreta anunció que iba con las elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, más o menos. Sí, casi 2 meses. Acá en un pase comentamos que se movía con esa decisión el centro gravitatorio de la toma de decisiones de este mes del 24, el día del cierre de listas, al 14, que es el día del cierre de alianzas. Claro. Es decir, que quizás se defina más esta semana que la otra, que la posterior. ¿Esto con qué tiene que ver? Bueno, con que tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos llegan con alguna duda con respecto a su integridad. En el Frente de Todos también, bueno, en estos días entiendo que el Frente Renovador ha estado poniendo algunos como condicionales, que uno entiende que son más una manera de presionar, una paritaria, que la idea de romper, o por lo menos de la idea de romper con el kirchnerismo, porque también una configuración o una lectura que se le puede hacer a esta amenaza del Frente Renovador del Frente de Todos es nos va una versión más unidad ciudadana, digamos, nos vamos todos los que estamos de acuerdo con ciertas cosas y que se queden 3 o 4 con el sello. No creo que sea lo que vaya a pasar, Mirá, digo que son especulaciones con las que me estuve poniendo anoche y hoy a la mañana al es muy día. confuso. El otro día hablábamos en la fórmula con Donofrio, Jorge Donofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, que responde al Frente Renovador después de estas declaraciones de Diego Giuliano, ahí está, Giuliano, que ponían medio en duda la continuidad del Frente Renovador dentro del Frente de Todos, y en sus declaraciones Donofrio parecía ir y venir, la verdad muy molesto se lo veía con quienes se habían lanzado como precandidatos presidenciales, hablaba de mamarrachos, hablaba de personas que no capitalizan votos, que puede ser un problema, que van por la personal, que están negociando, etcétera, etcétera. Pero
cuando parecía durante toda la entrevista que decía que estaba la posibilidad de irse del Frente de Todos si no se lograba ese consenso en el cierre, termina diciendo nunca estuvo en duda que el Frente Renovador se quedaba dentro del Frente de Todos. Por lo tanto, es una situación bastante compleja que se va a terminar de resolver mañana, ¿no? Sí, es algo parecido a lo que había dicho Massa en su momento en una reunión del Frente de Todos que hubo hace 3 viernes, donde también empezó diciendo, bueno, vamos a tener el Congreso el 10 de junio, que es lo que vos hacías referencia, Carla, donde decidiremos cuál va a ser nuestra política, si nos quedamos o no en el Frente de Todos, y después habló otros 10 minutos dando por sentado de que sí, de que había una continuidad. Hoy en día yo diría la alianza entre el Frente Renovador y el Instituto Patria, el kirchnerismo en el sentido más amplio, está muy firme. Bueno, ayer hubo una foto, ¿no? De Malena Sí. Galmarini con Guado de Pedro, con Axel. Lo que me parece que está claro es que hay... A ver, una PASO no es un lugar para dirimir en todo caso proyectos personales. Es un lugar donde estructuras políticas que comparten una estrategia electoral, en todo caso, pueden utilizar para ver cómo se reparten los roles en esa estrategia. Y a nivel estructura, si miramos lo que es el peronismo hoy, y tenemos a los gobernadores planteando la necesidad de una lista de unidad, a Cristina planteando la necesidad de una lista de unidad, indirectamente, pero quienes saben leer los mensajes saben que es lo que está bajando desde el Senado. A la CGT, como va a hacerlo en las próximas horas, plantear la necesidad de una lista de unidad. A los intendentes, planteando la necesidad de una lista de unidad, uno se pregunta qué estructuras son las que podrían oponerse a eso. Digo, más allá de nombres, más allá de figuras, estoy hablando de quiénes van a ser los que van a movilizar fiscales, quiénes van a ser los que van a hacer una campaña más allá del lado mediático de redes, quiénes van a cuidar los votos, quiénes van a ir puerta a puerta a golpear las puertas en el caso de una primaria. Ahí es donde pareciera que el destino del Frente de Todos pareciera estar un poco más cuajado que el de Juntos por el Cambio, donde efectivamente la inminencia de una PASO está generando en este momento, y eso le da, si querés, un poco de razón lateralmente a quienes plantean lo mismo del otro lado, casi una ruptura, o por lo menos el riesgo cierto de que haya una ruptura en las próximas horas de acá al miércoles 14. Es raro lo que está pasando, porque si todos estos sectores hablan de lista de unidad, entonces es como un piso, y ya en muy poquito tiempo vamos a tener que ver cuál es el candidato invisible, ¿no? Sí. El amigo invisible, como decía ayer Ross. Sí, ahí de nuevo volvieron a aparecer las especulaciones que le suben las chances a Massa en esas apuestas. Yo la verdad no la veo. No. Yo no la veo. No. Pero a ver, yo comentaba hace un rato, hablé ayer con la gente de Guado, Sí. que estaban tan enojados como Scioli con los gobernadores, porque ellos quieren ir a una PASO. Ujú. Y aparte difundieron encuestas donde lo muestran Sí. a Guado, que le gana a Scioli en una PASO, aparte bien posicionado también, casi en un empate con Milei, bueno, sin haber empezado la campaña y sin ser muy conocido. Entonces uno termina, que si en el equipo de Guado piensan eso, termina deduciendo que toda la movida para el candidato de consenso es para que sea Massa. Porque si Guado no quiere ser el candidato de consenso y quiere ir a una PASO, ¿quién quiere ser el candidato de consenso y que no haya PASO? Massa. A mí lo que me da la sensación es, si uno hace un análisis de las definiciones políticas que hubo, porque todo lo que tiene que ver con los nombres en este momento es jugando a las cartas y tratando de esconder tu mano. Cristina, bueno, se habla de unidad. Massa no es un candidato de unidad. Massa dentro del Frente de Todos no, para ponerlo en términos de Rossi, no sintetiza. ¿Sí? De hecho, ya Grabois anunció que si es Massa el candidato, él le va a hacer una PASO, con lo cual no es un candidato de unidad. Bueno, ¿y por qué? Por eso Cristina- mismo no quiere las PASO, porque Cristina- sabe que no es un candidato de unidad. Cristina habló de garantizar un piso, que la estrategia para estas PASO es garantizar un piso. Massa no garantiza ese piso, porque con Massa hay que ir a buscar uno por uno a todos los votantes de Cristina para que vayan a votarlo. No garantiza ese piso. Entonces, y por otro lado, más allá del número de inflación que se va a conocer esta semana y que va a ser altísimo,
Massa va a viajar el 19 o el 20 de junio a cerrar con el Fondo Monetario Internacional. ¿A ustedes les parece posible que el candidato de este espacio tenga como carta de lanzamiento de su candidatura cerrar un acuerdo con el fondo? Me dirán, bueno, pero puede ser un acuerdo muy beneficioso. A ver, ojalá que cierre algo en los mejores términos posibles. Cristina ya dejó claro que ningún acuerdo con el fondo lo podés vender como algo bueno. No va, o quiero creer que no va a caer en el mismo error que se cayó con Guzmán y con Alberto Fernández en ese sentido. Digamos, de decir, miren, cerró un acuerdo tan bueno que va a ser nuestro candidato a presidente. Yo, la verdad es que no le veo un camino claro. Sí, creo mañana el Congreso del Frente Renovador va a proclamarlo candidato o lo va a mandatar para que él se plantee en esa. Yo creo que que va por otro lado el pensamiento de Cristina. Mi única duda, y creo que es la duda más importante en este momento, es si Massa cree que puede ser candidato de unidad, y en ese caso, en el momento en el que se entere que no, es un momento de crisis, traumático y con repercusiones políticas más profundas, o si esta charla ya la tuvieron y es todo parte de un gran juego político que va a desembocar en empoderar a quien sea el elegido de la forma más contundente posible. Es que por ahí está, a ver, siempre cabe la posibilidad de que alguien nos esté mintiendo, ¿no? Cuando nos da su análisis. Obviamente, dentro del Frente Renovador dicen Massa es el mejor candidato porque es el líder de ellos y qué van a decir si no. Pero tienen el asterisco. Nosotros queremos candidato de unidad. Si es Massa, nosotros consideramos que es el mejor. Genial. Ahora, si no es Massa, pero hay un candidato de consenso y de unidad, lo apoyaremos de todos modos. Como que digamos, la idea es ese candidato de consenso que, reitero, yo por lo menos viendo la previa, donde realmente me pareció que se empezaron a tirar con todo y todavía no se definió si va a haber una PASO o va a haber candidato de unidad, en caso de ir a unas internas puede ser realmente problemática la discusión. O tal vez, digo, son todos dirigentes responsables también los que van a participar de estas primarias, ¿no? Si se mantiene como está la cosa hasta ahora. Digo, Scioli, Rossi, Massa, Guado, son todas personas que comprenden bien de la política. Sí. Igual ayer, Roberto, justo le preguntabas a Rossi, ¿no? Por cómo sería la PASO amistosa, quiénes podrían integrarla, digamos, y no estaba fácil la respuesta. No, por eso me da miedo. Sí creo que hay una fórmula que se puede empezar a pensar que es una fórmula cristino-masista, en los términos de quiénes la van a integrar. Me parece que ahí está el polo de poder real dentro del peronismo, y la unidad es una manera de decir, bueno, a ver, entre Massa y Cristina, y Quintela, y o sea, alguien que representa a la gobernadora, no sé, Jalil, y Kisilov, bueno, juntémonos y vayamos definiendo nosotros, porque creo que todavía estamos esperando la mesa política de si va a ser hace 7 meses. Entonces, me da la impresión de que la fórmula de unidad es una fórmula cristino-masista, no sé en qué orden, ¿no? Yo no creo que Massa esté pensando en ser el candidato de la unidad. Me parece que no le dan los números de la economía, lo describía muy bien. Y creo que no. Ojo, hace 5 o 6 meses atrás, Cristina me parece que sí, y había un sector importante de la cámpora que estaba prácticamente convencido de que no había forma de gobernar Argentina si vos no le dabas la presidencia a alguien que tenía vínculos directos con el establishment y que de algún modo reforzaba eso que el kirchnerismo no tiene, que es la relación con esos factores de poder, ¿viste? Ahora me parece que es distinto, pero porque la economía no ha acompañado y es un candidato débil frente a lo que va a pasar. Ahora, lo que sí creo es que la fórmula es cristino-masista. Olvídate, si es Kicillof o Guado, se verá, y si no será otro, pero también va a ser en acuerdo con ellos. Y eso por ahí creo que va lo de la fórmula de unidad. Yo no creo que vaya a haber paso, entre otras cosas, porque la caracterización que hacen tanto Cristina como Massa, que son, insisto, el nuevo punto de gravedad o polo de gravedad más atractivo que tiene todo el espacio, creen que va a ser contraproducente. Por lo menos en el escenario que ellos están analizando, ¿no? Va a ser peor. O sea, no entendería la lógica si fuera, por ejemplo,
Lo hablábamos fuera del aire. Yo creo que si fuera Axel el candidato que está pensando Cristina, sería muchísimo más fácil conseguir el consenso. El amigo invisible que te pedía Sí, Rossi. claro, Bueno, sí. ¿quién es el candidato? A ver, digamos, no, a ver si hay consenso o no hay consenso. Si fuera Axel, y el otro día en la reunión de los gobernadores le hubieran dicho, mira, Axel, para nosotros sos el primus inter pares y tenés que ser vos y vamos a proponerte como candidato de consenso. Sería otra cosa, porque ahí se armaría una lógica. Bueno, uno piensa, sí, la verdad, Axel es el que mejor representa a Cristina, es un gobernador que hizo una buena gestión, lo podemos... Pero no está eso. Yo creo que si estuviera, lo hubieran presentado. Entonces, para mí el candidato no sería Axel, porque si no lo hubieran expresado. Lo que pasa es que depende, si es Axel o Guado, me parece, en función de lo que vaya a pasar el 14. ¿No? El 14 vos tenés ahí definición de coaliciones, no se sabe qué va a pasar con esto que vimos hoy. Lo que vimos hoy es importante en el sentido de que Bullrich no está participando de la foto de unidad, por lo tanto es una especie de fake. Sí, no es lo mismo, digamos, tener que enfrentar a un escenario como el que está hasta ahora, que si se junta toda la ultraderecha de un lado y la reta con Schiaretti arman un espacio más de centro donde ahí hay que salir con una estrategia diferente, ¿Qué quizás. cartas tenés vos para enfrentar eso? ¿Quién es tu moderado y quién es tu no moderado, Sí, digamos, ¿no? cortito, pero sí algo clarísimo con este movimiento hacia Expert es que la derecha sí o sí quiere a alguien que represente el discurso absolutamente en contra de los derechos humanos, ¿no? O sea, Bullrich, Expert o quien pongan lo necesitan. Sí, ahí en esa mesa veíamos a Expert, veíamos a Morales, digamos, para ser moderados era bastante un tren fantasma lo que se veía. Esper era un marginal de la política. Sí. Absolutamente. Hasta hace poco. Absolutamente. Milei lo convirtió, Sí, ¿no? es verdad. Le subió alguien- el precio. Sí. Estamos en comunicación telefónica para continuar con esta charla con el secretario general de Canillitas y miembro del Consejo de la CGT, Omar Plaini. Omar, muy buen día acá. Nicolás Lantos con Roberto Caballero, Giselle Tepper, Carla Pelliza y Fernando Civeira. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Placer saludarlos a todo el equipo. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, veníamos como muchísimos argentinos y argentinas por esta fecha especulando sobre los posibles escenarios que nos pueden deparar los próximos días y las próximas semanas en cuanto a la configuración electoral, tanto a nivel de las fuerzas como luego a nivel de las candidaturas. Quería preguntarte en ese sentido, ¿cuál es tu análisis y cómo crees que va a desenvolverse esto de acá al 24 de junio? Bueno, pareciera lamentablemente que una vez más lo urgente le va a ganar a lo importante. Digo lamentablemente porque la política requeriría de otras cosas, pero bueno, ahora vienen las urgencias de los armados. Y claramente me parece que nuestra fuerza, creo que lo hablamos la anterior vez, está muy competitiva, aún con todo lo que no pudimos hacer, que no quisimos, que no supimos. Me parece que está muy competitiva y tendríamos que tener la inteligencia, que esto urgente que le gana lo importante, ver cómo logramos una fórmula de consenso presidencial y gubernamental que nos permita continuar siendo gobierno. Coincido con la vicepresidenta de la Nación, que siempre vamos a ser infinitamente superior que lo que se ve en la oposición. Digamos, agravio, descalificación, insulto, nada de ideas, y las ideas que tienen son vetustas. Ya vimos las consecuencias que nos dejó con el Fondo Monetario, con la distribución del ingreso, con la pérdida de empleo, con todo eso que ellos repiten una vez más, ¿no? Esa excelente descripción que hizo en su momento el polaco Zygmunt Bauman, de la sociedad líquida. Ellos creen en eso, el ultraindividualismo, el sálvese quien pueda. Me parece que tenemos una oportunidad, vuelvo a repetir, pese a las limitaciones que tuvimos estos 4 años, de continuar siendo gobierno. Bien, y en ese sentido, bueno, los debates hoy en día pasan sobre todo sobre la forma en la cual se van a determinar las candidaturas. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en primer lugar, reiterar una vez más lo que ha planteado la vicepresidenta de la Nación en cada una de sus apariciones. Un programa, la unidad que tenga contenido, los ejes estratégicos que ella ha planteado, porque bueno, no se puede cogobernar con el Fondo Monetario Internacional, no podemos seguir con esta no estabilización de nuestra moneda, con un sistema bimonetario que permanentemente nos afecta, cómo vamos a distribuir el ingreso, si vamos a realizar una reforma tributaria progresiva, si vamos a tener un férreo control de nuestro comercio exterior,
Son cuestiones centrales estas que hay que abordarlas y después veremos quiénes son los mejores cuadros que pueden interpretar y arangonando ahí la frase que he tomado y que la utilizo siempre y digo su autor intelectual, que a Roberto, yo ya estoy grande para que me lleven al baldío de los sueños, digo, no voy a aceptar eso de ninguna manera, mi organización tampoco. Y yo creo que hay cuadros superlativos, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Guado de Pedro, Fernanda Raberta, el propio Andrés Larroque y otros cuadros también que son la generación que vienen de lo que Néstor definió muy bien, a nuestra generación, la generación diezmada, más allá que es una generación amplia, me parece que hay cuadros suficientes para interpretar el pensamiento de esta estadista que es Cristina Fernández de Kirchner y tenemos la ventaja también de tenerla a ella como conductora de la mayoría del campo nacional y popular. Así que me parece que desde allí nosotros tenemos una enorme posibilidad de generar hechos, pero me gustaría que esa unidad tuviese contenido, que haya un programa y después vemos cuál es el mejor de los cuadros que puede interpretar eso. Todavía no está definido y ustedes saben mejor que yo. Los estadistas suelen ser estrategas y los estrategas no definen su estrategia hasta última instancia, hasta último momento. Lo cual Más nos viendo hace... la situación que se está produciendo en la oposición, ¿no? Sí, lo cual nos hace, Omar, buen día, acá Carla Pelliza te saluda. Nos hace Buen muy día, mal a ¿cómo te los... va, Carla? Nos hace mal a los ansiosos todo esto, ¿no? Te consulto, Omar, porque todavía falta, como vos decís, tiempo Sí. para las definiciones. Ahora va a ser el cierre de las alianzas y todavía queda un poco más para el cierre de las listas. Hubo reuniones en estos días, estuvieron los gobernadores, hubo un encuentro entre Massa y Alberto Fernández para intentar ponerse de acuerdo con el tema del candidato consenso. Alberto todavía sigue prefiriendo tema paso. ¿Esto cómo se resuelve? ¿Se tiene que resolver por unanimidad dentro del Frente de Todos? ¿Es por mayoría? Digamos, si el presidente de la Nación se opone, pero el resto está de acuerdo, un candidato de consenso, ¿cómo se avanza? A ver, me haces acordar una frase de gran Pampa Larralde. Esto con respecto a los gobernadores, ¿no? Lo digo digamos, por las especulaciones. Dice Larralde, nadie mezquina Zamora cuando es de otro el tajo. Y la verdad que los gobernadores hicieron sus elecciones, se desprendieron de la nacional para resolver sus problemas provinciales. Entonces, digamos, cuando uno exige, hay que tener autoridad para exigir. Yo coincido que lo mejor sería una fórmula de consenso para evitar entrar en lo que le está pasando a la oposición nuestra, Juntos por el Cambio, que se va a profundizar cada día más, seguramente. Nosotros tenemos la ventaja de evitar eso, digamos. Por eso digo, lo urgente le va a ganar a lo importante. Yo hubiese querido una vez más que discutamos lo importante, porque en estos 4 años lo teníamos que haber hecho, por eso dije también anteriormente con ustedes, que para mi organización y para muchos, perdón, y muchas, Vicentín fue un antes y un después. Pero claro, los gobernadores ahora están preocupados, pero cada uno de ellos hizo su propia elección para defender su territorio. Entonces, si somos una fuerza, aún con matices y con diferencia, bueno, este es el problema de las coaliciones, mucho más largo para discutir. Digo, por lo menos tengamos la generosidad y la coherencia de cuando vemos que hay algo en peligro, bueno, ¿qué hicimos nosotros para que eso no sucediese también? Entiendo que lo mejor sería hoy darle prioridad a esa urgencia una vez más, lo digo entre comillas porque no es de mi agrado, y tener una fórmula de consenso. Y yo creo que por allí, por donde yo hablé, más algún gobernador que tenga intención de ser parte, porque del país federal es muy fácil hablar, pero después hay que ponerlo en práctica. Y si hay algo en la Argentina que es muy raquítico, perdónenme la terminología, es el federalismo. Pero no viene de ahora, viene de mucho tiempo. Sí, sí. Entonces, me parece que estamos a tiempo, nuestra fuerza, de dar profundas discusiones. Entonces, si somos capaces de conformar un plan y no seguir por esta línea de la sociedad líquida, porque ya no lo escuchamos a Leopoldo Marechal de que nos transformamos en un pueblo esencial y dejamos de ser una masa numeral, no se lo escucha, bueno, pues entonces elaboremos un programa, hagamos una unidad con contenido y veremos quiénes mejor interpretan ese programa y esa unidad con contenido. Y yo creo que la generación de esta que hablaba Néstor Kirchner y que Cristina la expresó extraordinariamente, allí tenemos una posibilidad, pero mínimamente seamos capaces de elaborar un programa y que tenga por lo menos una mirada quinquenal de lo que va a ser ese programa. Y creo que estamos en condiciones, obviamente, porque lo que se ve del otro lado es muy malo realmente. No se les cae una idea innovadora ni de casualidad. Y encima algunos
Y algunas se pelean a ver quiénes van a ser más crueles si son gobiernos con la clase trabajadora, con el que menos tiene, hablan de dinamitar, hablan de venir con una motosierra, unas barbaridades enormes que se escuchan, que me parece que están subestimando al pueblo argentino. Tal cual. Omar, recién decías, la urgencia implicaría o traería la necesidad de tener una fórmula de consenso. ¿Entre quiénes debería darse ese consenso? Bueno, me parece que allí la primera la autoridad máxima que puede definir eso es la vicepresidenta de la Nación, por la claridad meridional que tiene, claramente. Y después, obviamente, ahí hay actores muy fuertes. Dentro de la coalición nosotros tenemos el Ejecutivo Nacional y está el Frente Renovador también. O sea, son fuerzas autorizadas para evaluar esto. Obviamente que la centralidad la tiene el Partido Justicialista, pero por lo menos en nuestra organización y en nuestra representación territorial estamos convencidos que hay que escuchar a la vicepresidenta de la Nación. Es la que tiene la claridad conceptual, la que sabemos que su orientación nos va a llevar al destino que nosotros queremos y no a lo que muy bien ha planteado Roberto y que yo comparto, a seguir imaginando situaciones o soñando cuestiones que después no se dan. Omar, ¿cómo te va? Buen día. Pregunta, ¿Qué tal, Roberto? Un placer. igual, ¿hay riesgo de que el Frente de Todos se rompa? No, sería una irresponsabilidad, Roberto. Siempre hay riesgo en la política. Vos sabés que la política es el arte de lo impensado, ¿no? Es como Panseri definía al fútbol, medio parecido. Vale. Siempre en la política se pueden dar estas situaciones. Pero yo no creo si aquellos que nos definimos dentro del campo nacional y popular tener semejante irresponsabilidad. Evidentemente en nuestra coalición han quedado heridas abiertas. Eso está claro, porque si no, no se entiende esta situación insistente de querer competir. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, cuando vos sabés que hoy la provincia de Buenos Aires, más allá cuál sea el destino del gobernador, si es nuevamente reelegirse o va a ser él uno de los candidatos presidenciables, pero se ha hecho una gran gestión en la provincia de Buenos Aires como pocas veces y en el contexto que se asumió, ¿no? Entonces me parece que sería una enorme irresponsabilidad si eso aconteciera. Yo no lo veo eso, ¿eh? Yo no veo esa situación, pero bueno, en la política todo es posible, ojalá que no. Y me parece que al ver uno a la oposición cómo actúa y las barbaridades y atrocidades que está manifestando y cómo son sus peleas por candidaturas, porque en definitiva no hay ideas, no hay programa, en la oposición solo hay ambiciones personales, egos, vanidades, que lamentablemente es algo que le gana a la política y que eso afecta mucho a la generación, a las nuevas generaciones, desacredita la política, cuando en realidad los que se desacreditan son los dirigentes, pero ustedes saben mejor que yo cómo funcionan los medios concentrados de comunicación, que son funcionales a determinados intereses económicos muy fuertes y que terminan tratando de desprestigiar a la política. Entonces te aparecen personajes incluso del pasado y del peor pasado que tuvimos, que fue la genocida cívica dictadura militar. Y te encontrás con que hay algunos representantes que vienen defendiendo aquello, y eso es porque evidentemente nosotros no hemos valorizado el sentido de la política y porque nuestras discusiones son muy chatas, muy mediocres. A mí me preocupa la falta de cuadros de análisis profundos, y eso es un tema que tenemos que volver a reinsertar en el campo nacional y popular, la formación del cuadro integral. Mientras todo sea pensar solamente en lo propio o en esas vanidades, evidentemente hay un pueblo que va descreyendo. Por eso te decía la otra vez, Roberto, que si nosotros no volvemos a crear en la política, es muy difícil que la mayoría del pueblo vuelva a creer, ¿eh? Omar, ¿qué tal? Fernando Siveira, buen día. ¿Qué tal, Fernando? Te quería preguntar, bueno, decís que obviamente lo ideal, lo deseable sería una candidatura de consenso. En el caso que no lo hubiera, ¿te preocupa que se dé una paso, una competencia? ¿Te preocupa la discusión que se pudiera dar ahí? Me preocupa la chatura diferenciada. ¿Por qué? Fíjate los eslogans que todavía utilizamos. El que gana conduce y el que pierde acompaña. ¿Vos creés que eso sucedería? Y yo creo que no. Sinceramente, hay que salir de la hipocresía. Por eso digo, a nivel presidencial,
y a nivel, en este caso, provincial. Sería bueno un consenso. Después, obviamente, los distritos es más complicado, es más complejo. Ahí los intendentes saben cómo resolverlo. Ahí se podría dar un paso. Es bueno, pero nosotros definitivamente, yo soy partidario de las democracias internas de los partidos políticos, como el sindicalismo, que cada partido político tenga su propia interna. Yo creo que hay dos cosas que debemos en algún momento reformular. Uno es este sistema de las PASO, que en su momento fue un instrumento, fue una herramienta, porque en definitiva son mecanismos, son herramientas, que deberíamos evaluar muy profundamente. Y el otro tema, yo creo que vamos camino más tarde, más temprano, a una reforma constitucional, si queremos realmente profundizar las ideas del campo nacional y popular. Entonces, a mí no me preocupa. Me preocupa sí, si no usamos esta concepción. Por eso te cité lo de los gobernadores, que ahora piden unidad, que unifiquemos candidatura, pero cuando hubo que tomar determinación de todos vamos detrás de la elección nacional para fortalecer nuestra propia gestión, o nuestra continuidad, si vos querés, no la gestión del gobierno, que está muy cuestionada hacia adentro también, entonces dividieron las elecciones y ahora te piden lo que no se hizo. Por eso digo, sincerémonos, seamos un poco más criteriosos y más sinceros a la hora de abordar estas cosas, porque si no, evidentemente sigue primando y sigue ganando, y nos sigue ganando la idea de Bauman, ¿no? Como Bauman describió. Todo es efímero, todo es volátil, todo es ultraindividualismo, prima lo personal por sobre lo colectivo, y estas son las cosas que por lo menos nos debe preocupar. Digo, y ahí voy a parafrasear también con esto a lo que decía Larralde. No venga a tasarme el campo con ojo de forastero. No es como aparenta, sino como yo lo siento. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que definir profundamente. Y me parece que nos debemos un debate hacia adentro muy profundo de ideas, porque después nos agarra los apuros y vuelvo a repetir como comenzamos. Ponemos lo urgente por delante de lo importante. Y así nos va después, ¿eh? Está clarísimo. Omar, para terminar, quería hacerte una última pregunta. Creo que ya te la hice, pero insisto. Personalmente a vos, el 13 de agosto, ¿qué nombre te gustaría poner en la urna? Mira, yo creo que nosotros tenemos candidatos superlativos. Axel Kicillof, Guado de Pedro, Máximo Kirchner, que muy poco lo tienen en cuenta. Y a mí me hace recordar mucho a Néstor Kirchner. Es un hombre que cada vez que habla este cuadro, habla sobre todo de la economía, que es un tema central hoy. Pero desde lo político habla él de lo económico. Fue el que advirtió en su momento, con total responsabilidad, la situación de volver a acordar con el Fondo Monetario las metas que nos planteaba. Y fue muy criticado, y sin embargo él se quedó dentro de la fuerza, no aceptó eso y ha dado el debate y la discusión. Después tenés Fernanda Raberta, tenés a Andrés Larroque, tenés muchos cuadros muy importantes. Vuelvo a repetir, cualquiera de ellos de esa generación que Cristina citó muy bien, está en condiciones de asumir esa responsabilidad sobre la base de un programa, de esa unidad que tenga un profundo contenido y obviamente bajo la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, que eso es indudable. Yo creo que son dirigentes y cuadros políticos integrales que sería muy bueno para esta renovación que nosotros también necesitamos, de esta generación que se tiene que hacer cargo, que tiene que asumir lo que Cristina dijo, tomar ese bastón de mariscal. Y a mí me parece que por allí andaría la cabeza de un futuro presidencial, y tengo en cuenta también obviamente al Frente Renovador, lo que significa hoy, pero me parece que estos cuadros están mucho más identificados con las ideas de nuestra vicepresidenta de la Nación, a la cual obviamente la mayoría de las organizaciones sindicales hemos acompañamos y estamos convencidos que ese es el camino. Está clarísimo. Omar, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y por esta charla acá en el pase entre Caballero y Navarro 2023. No, gracias a ustedes por la deferencia de convocarme y espero que sigamos siendo gobierno, porque lo que se ve del otro lado realmente, además de crueles, son mediocres y muy chatos. Es así, Omar. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hablábamos con Omar Plaini, secretario general de Canillitas, miembro también del Consejo de la CGT, con algunas definiciones interesantes en materia electoral.
En el marco de lo que veníamos charlando, ¿no? Las estructuras, aquellos que tienen representación territorial, representación sindical en este caso en particular, ven con buenos ojos una candidatura única, ¿sí? Después si se logra o no, dependerá de la buena mano de quienes están encargados de eso, de acá a 2 semanas. ¿Sí? Hoy es viernes, mañana sábado van a faltar 14 días, 2 semanas exactas para el día del cierre de listas. En el medio, el miércoles que viene, el cierre de alianzas que adquiere una importancia, yo diría, superlativa a partir de esta posibilidad de reconfiguraciones que se ve en la oposición. Me gusta porque te cita a Marechal, Sí, a a la Caballero. A Ralder Ralder y a bueno. Bauman. Eh, Es bien amplio, está buenísimo. Sí, igual coincidió increíble. con los gobernadores, pero también en la crítica, que ayer hacían varios en la Casa Rosada, respecto a esto de cada uno hizo la que le convino, ¿no? Separó las elecciones, algunos suspendieron las PASO, otros pusieron ley de lema. En la provincia hicieron más o menos lo que cada uno le convino. Y ahora se despegaron de la nacional Sí. porque no sabían qué iba a pasar con el gobierno y ahora buscan definir ellos la estrategia nacional con ese exigemos, qué sé yo. Sí, sí, una palabra que generó Sí. bastante ruido. Y ahí lo criticó también Plaini, más allá de que haya coincidido en lo de la fórmula de consenso, ¿no? Che, ahí déjame hoy, sobre todo un día como hoy, que es el Día de la Resistencia Peronista, sí decir que todo este problema que tiene el peronismo es un problema derivado también de la proscripción sobre la figura de Cristina Kirchner, ¿no? Absolutamente. Sin esa proscripción creo que el panorama hubiera sido mucho más claro. Esa proscripción habilita, me parece a mí, disputas sobre su liderazgo, o por lo menos algunos creen que le pueden disputar el liderazgo, o al menos entorpecerlo. Eso es muy, muy, muy triste. Pero bueno, es lo que pasa, esta es la realidad de la política también, digo, son luchas de poder. Sí creo que el peronismo debería reflexionar sobre que la proscripción judicial es posible no solamente porque fallan los jueces o hay un fiscal que hace stand-up a través de un Zoom, sino porque también aquellos que tenían que quizá pelear para que esa proscripción no existiera, no lo hicieron al nivel de la necesidad que había, ¿no? Eso hay que decirlo. Después es fácil hacer documentos como llamando a la unidad. A fin de cuentas de eso se trata, es un documento, es como hacer política por tweet o hacer política por comunicados. Sí. O por fotos, que ahora está... A mí me gustó mucho la foto esa que vimos ayer, creo que esa es una foto, la de Guado, Axel, Malena. Me parece que es una foto también que va a decir mucho la semana que viene, no sé si ahora. Es la semana segunda que viene va a seguida decir. de Axel con Malena, ¿no? Sí, ¿Viste? después de haber estado en la casa ¿Viste? de... Sí. Él ya dijo que su candidata a vice, si va en la provincia, sería Magario. Sí, no, pero Digo, después... si va en la Sí, provincia. después reculó un poquito. Después acá lo entrevistamos se dijo que no había nada definido. No, hizo una aclaración y que tenía que ver con que seguían las cosas bien entre los dos y que no había ninguna ruptura ni Es demás. muy fluida la relación entre Claro. el kirchnerismo, el cristinismo, Massa. Todo eso hoy está muy hablado. Axel habla mucho con Massa. Sí. Recordemos lo que hizo Massa en los años que Axel era ministro de Economía. Entonces, digamos, hoy es muy fluido. Yo siempre traigo la escuela esta justicialista, la Néstor Kirchner, lo que demandaba recién Omar, un poco de formación de cuadros. Esa es una confluencia cristino-masista. Yo por eso digo esto de que la fórmula es, para mí, es cristino-masista. El nombre, el candidato ¿Y invisible, vos como dice decís el que chivo, los no dos sabemos. Claro. proyectos de gobierno van a coincidir entre el cristinismo y el masismo? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que ya están coincidiendo. Y ese es un tema, porque claramente hay kirchneristas que no son masistas. ¿Cómo van a votar? ¿Dónde se van a ubicar? Capaz que todo se ordena, ¿viste cómo es eso? Rossi ayer hablaba como hablaba, digamos, lo escuchamos, el jefe de gabinete del gobierno actual, pero estuvo en la plaza el día que habló Cristina. Sí, Sí, Rossi estuvo en la plaza el día que Obvio. habló Cristina. Y con esto ya cerramos una última cosa sobre Scioli, que parecería ser hoy el más obstinado en que haya una PASO. Scioli ha sido un dirigente... Digo esto yo sin tener una posición tomada sobre si es conveniente tener una PASO o una candidatura de consenso. Realmente no hay ningún argumento que vuelque mi opinión en un sentido o en el otro, pero sí habiendo dicho que si todas las estructuras apuntan hacia un lado, eso debería ser una señal.
Scioli, que ha sido un dirigente que ha construido una carrera realmente extensa en lugares destacadísimos y que ha sido una persona muy importante para la Argentina este siglo, desde diversos roles. Tuvo en diciembre de 2015, después de ser derrotado en el balotaje, la oportunidad de ponerse al frente de un espacio político que estaba necesitando además una referencia clara y que tenía además un desafío inmediato, porque Macri no tardó ni 48 horas en empezar a avanzar sobre los derechos de los argentinos, de las argentinas, y no lo hizo en su momento. No lo hizo. Cuando él tenía toda la legitimidad para hacerlo y los votos para hacerlo, no lo hizo. 2 años más tarde, en el año 2017, Scioli fue puesto por Cristina Fernández de Kirchner en el 5º lugar de la candidatura de diputados de Unidad Ciudadana. En ese momento algunos lo leían como casi una humillación, el tipo que venía de ser candidato a presidente, 5º en la lista de diputados, y yo decía que por el contrario, era un reconocimiento, porque la verdad es que en ese año 2017 nadie estaba pidiendo por ese lugar para Scioli, y si Scioli no volvía a la Cámara de Diputados ese año, nadie que no fuera él iba a estar lamentándolo. Y creo que parte de la carrera que siguió de Scioli, incluyendo su rol como embajador en Brasil, que le permite hoy en día estar en una posición expectante y decir yo quiero ser candidato a presidente, se debe a esa decisión generosa de Cristina Fernández de Kirchner del año 2017, cuando nadie pedía por él y ella decidió reconocerle la responsabilidad que él había tomado, a pesar de que él quizás al día siguiente del 10 de diciembre no se puso al frente del peronismo como uno esperaba de alguien que sacó el 48% de los votos. Scioli es un tipo muy atento a esas cosas. Scioli es un dirigente muy atento a las relaciones interpersonales, a lo que se da, a lo que se recibe. Es un leal, por así decirlo. Yo no creo que él vaya a actuar como actuó Randazzo, no creo que él vaya a ser terco, ni vaya a dejar que su capricho se interponga entre el peronismo y la posibilidad de tener éxito, ser competitivo en estas elecciones. Eso lo hago como un comentario final para terminar de redondear toda esta especulación. Sí, yo no creo, obviamente, que ni que rompa ni que vaya por afuera. Nunca lo hizo y seguramente no lo va a hacer. Ahora, no creo que tampoco Cristina le pida a él que desista de ser candidato. Bueno, Cristina nunca le pidió a nadie que se baje. Por eso. Una vez dijo lo del baño de humildad. Eso sí. Eso sí. Y que pero no con revolen nombre y el apellido. bastoncito de mariscal. Sí. Y él está convencidísimo, lo repite todos los días. Ayer sacó un spot. Sí. Que- Bueno, habrá que Es un tipo que tiene ver cómo se mucha fe. desenvuelve. Un país unido por la radio.